Vamos a continuar estudiando la primera carta de Pedro y hemos dicho que es una carta donde se le da ánimos a los hermanos que estaban pasando por sufrimiento a través del Imperio Romano. También es un estilo literario llano, donde no se usan tantas figuras de dicción y tampoco usa el lenguaje figurado Pedro. Hace 8 días estudiamos que debíamos someternos a las autoridades y también en el ámbito laboral. Ahora nos toca estudiar del capítulo 3, versículo 1 al 7, que abarca el sometimiento en el matrimonio, es decir, para las mujeres, las esposas, y también un mandato importante para los varones o los maridos. En el versículo 1 empieza diciendo: Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Lo que tenemos aquí, hermanos, podríamos pensar que Pedro le está hablando a gente conversa, es decir, a matrimonios creyentes. Sin embargo, la palabra que desmiente esta afirmación la podemos encontrar donde dice: para que también los que no creen a la palabra. Está hablando de gente inconversa, específicamente a los matrimonios en los que la mujer llega a la fe, pero su marido es un inconverso aún. Ahora hay un principio para estas parejas, y también hay dos errores en los que no debemos caer, o dos extremos. Uno es aquel en el que en cualquier situación la mujer quiere presentar el evangelio a su esposo, y el otro extremo es aquel donde no se le quiere decir nada sobre el evangelio. Las dos cosas están equivocadas. Y el principio por el cual debemos de basarnos, aquí mismo nos lo plasma Pedro, y dice: sean ganados sin palabra, pero por la conducta de sus esposas. Está diciendo que la conducta de las esposas puede ganar el alma del esposo creyente. Sin palabra es lo que dice, por la conducta, y esa conducta la va a describir en el versículo 2. Dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y aquí la palabra casta es una palabra polisémica, es decir, que tiene diferentes significados o connotaciones dependiendo de su contexto. Y en el contexto en el que estamos leyendo Primera de Pedro, quiere decir sin malicia, con toda pureza, y también respetuosa. Ahora, hermanos, cuando dice que los que no creen a la palabra, y uno de los principios para que tu pareja pueda llegar a la fe en Cristo es por medio de la conducta. Ahora también nos da un ejemplo en el versículo 5, diciendo: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. El ejemplo, ¿cuál es? Versículo 6: como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento, y esto es un orden también que Dios estableció, hermanos. No es más bien como una jerarquía que se estableció donde el poder va decayendo sobre otras personas inferiores, sino más bien es un orden que Dios plasmó desde el Génesis, porque a Dios le plació así.
Ahora vamos a reforzar esta enseñanza de Pedro con la enseñanza de Pablo en Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 22, que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Tenemos otro ejemplo tomado de Cristo y la iglesia. La relación que ellos tienen es parecida al matrimonio. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Y aquí dice en todo, no dice más bien cuando a estas les convenga, cuando las esposas quieran, sino más bien siempre, en todo, deben de someterse a sus esposos. Ahora, si vamos otra vez a Primera de Pedro, nos da otro principio, hermanas, sobre el atavio de las mujeres. En el versículo 3 dice: vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Y ahorita en la actualidad, hermanos, hay muchas mujeres que pues se arreglan, y muchas veces los hombres son atraídos por la belleza externa. Y también Proverbios habla sobre la belleza externa, que es peligrosa. Y en el versículo 4 dice, hablando a las mujeres cristianas, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y quisiera permitirme leerles Primera de Pedro, escrita por un pastor que se llama Juan Sánchez, que dice: Pedro resume la sumisión en dos palabras: un espíritu suave y apacible. La palabra suave significa humilde, que es lo opuesto a la opresión. A veces es traducida como manso para describir a Jesús, quien trajo su reinado o su reino a este mundo sin opresión ni fuerza militar. Por otro lado, apacible tiene el sentido de una paz aquietante, opuesta al ruido de la guerra. Significa tener una presencia calmada, particularmente cuando la situación se presta para hacer de ella una guerra. Significa perseguir con calma la paz cuando otros buscan hacer la guerra. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, hay por lo menos 6 versículos que dan instrucción a la mujer. No es que dé más obligaciones, más responsabilidades, sino más bien da más instrucción acerca de esto. Porque en nuestro tiempo es muy probable que las mujeres quieran tomar el liderazgo, y es algo que no les corresponde, hermanas, porque Dios ha puesto al hombre por cabeza de la mujer, es lo que dice Efesios. Pero esto también tiene que ver con una maldición en Génesis, donde dice que el deseo será para su hombre o para el hombre, y el hombre iba a someter a la mujer, es decir, que la mujer tenía que someterse al marido,
Y también hay otra enseñanza para los varones, los maridos. En el versículo 7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente. Sabiamente quiere decir dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto de dar honor como a vaso más frágil ya lo estudiamos a su tiempo con nuestro hermano Carlos, y hay que recordando solamente que en tiempos de antes pues no tenían los mismos materiales que tienen ahorita para hacer los utensilios, y lo que costaba hacer esos vasos eran muy costosos y costaba mucho. Por eso tenían que cuidarlos y tratarlos frágiles. Y aquí Pedro está igualando o está comparando a las mujeres como el vaso frágil. Tenemos que cuidar nuestra forma de liderar a nuestras esposas, y no solamente por eso, sino que dice porque también son coherederas de la gracia de la vida. Es decir, que no solamente nosotros podemos tener vida eterna en Cristo, sino también que las mujeres que son creyentes van a participar de la vida eterna junto con nosotros. Y hay otro segundo principio por el cual debemos de seguir estas instrucciones, y concluye con esto: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y probablemente nosotros podamos ser unos buenos ministros, que tengamos mucha sabiduría, elocuencia, que podamos tener mucho servicio a los hermanos. Sin embargo, debemos de tomar y reconocer estas instrucciones de cómo vivir con nuestras esposas. Y en el libro de Primera de Pedro de Juan Sánchez también dice acerca de los maridos. Dice: Pedro llama a los esposos a ser comprensivos en su vida conyugal. Comprensivo se compone de dos palabras griegas que simplemente quieren decir acorde con el conocimiento. Más adelante dice: los esposos cristianos deben guiar a sus esposas con un entendimiento que conduzca a un amor sacrificial y servicial, que permita a sus esposas crecer y florecer como discípulas de Cristo bajo sus alas. Eso es lo que hace el liderazgo piadoso. Igualmente, para reforzar esta idea, vayamos de nuevo a Efesios 5:22. Perdón, es 5:25. Ahora, por otra parte, habla sobre los maridos, diciendo en el versículo 25: amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y saca otra vez el ejemplo de Cristo y la iglesia. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? Dice que se entregó. El propósito lo encontramos en el versículo 26 y 27. Dice que para santificarla, como habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo también una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En el versículo 28 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Otro ejemplo tiene que ver con la anatomía de nosotros. Es decir, que nosotros pues nos alimentamos, nos vestimos, trabajamos y nos cuidamos si estamos enfermos. Y sigue diciendo: el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Versículo 29: porque nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y nos da una referencia directa al Génesis: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre,
y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. No dice dos, dice una sola carne. Versículo 33, por lo demás, concluye diciendo Pablo: cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Hermanos, si nosotros cuidamos a nuestras esposas, estamos cuidando a nosotros mismos. Esto es lo que dice Pablo. Y recordando lo que dijo Jesús también acerca de esto, su enseñanza fue diferente, porque Él dijo que no nos uniéramos en yugo desigual, porque qué comunión tenían las tinieblas con la luz. Sin embargo, Pedro nos da otra enseñanza, pero ahora en la postura de las personas o las parejas que llegan a la fe después de llevar una vida pecaminosa y tienen su pareja que aún no ha llegado a la fe. Pues Primera de Pedro está escrita para esas personas y esos matrimonios donde difícilmente pues llegan a la fe, pero aquí uno de los principios, ya lo vimos en el versículo 1, es por medio de la conducta de las esposas. Pues eso es todo, hermanos, y vamos a seguir estudiando Primera de Pedro. La próxima clase vamos a ver el sometimiento que tienen los cristianos con todas las personas y con todo el mundo. Con mundo me refiero a las personas incrédulas y a los hermanos. Y posteriormente vamos a ver dentro de la iglesia cómo debe someterse el cristiano dentro de la iglesia. Y habla sobre pastores, habla sobre los hermanos, líderes, servidores. Y espero que sea de bendición, hermano, para ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.